Buenas noches, lluvias de gracia, Boca del Monte. Es una gran bendición saludarte en nuestro primer servicio de día miércoles del año 2023. Y vamos a arrancar con una gran bendición de parte del Señor. Y me gustaría que juntos leyéramos, por favor, el Salmo 37 del versículo número 3 al 5. Acompáñame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Gloria a Dios. Mira qué especial son estos versículos. Nos dice que confiemos en el Señor, que nos deleitemos en el Señor y que entreguemos al Señor cada una de nuestras necesidades. Gloria a Dios. Yo quisiera que ahí donde estés me acompañes. Vamos a orar, a pedirle la dirección a nuestro amado Señor. Amado Dios, te damos gracias, bendito Rey de Reyes, por permitirnos, Señor, reunirnos por este medio. Y Señor, te rogamos por favor que tú nos ayudes, que seas tú, mi Dios, el que nos llene, Señor, con tu palabra bendita, y que ahí donde están mis hermanos, Señor, puedan sentir, Señor, tu presencia y puedan, Señor, sentir ese gozo tan lindo y tan especial que hoy tú en tu amor nos permites, Señor. Gracias, bendito Rey de Reyes. Encomendamos a ti, Señor, este servicio, sabiendo, mi Dios, que tú, Señor, nos darás, Señor, a cada uno, mi Dios, esa porción bendita que cada uno necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Deleítate en el Señor. Te amamos, Jesús. Hemos venido a honrarte. Queremos levantar tu nombre. Queremos declarar que solo tú eres digno de nuestra adoración. Y hoy levantamos nuestro rostro al cielo, nuestras manos, para decírtelo así. Cargaste tú mi cruz, mi libertad. Con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Levantamos nuestras manos al cielo para mencionar tu nombre y tu grandeza, Jesús. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, y nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, y nombre sin igual, digno de alabar y digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar.
digno de alabar, Cristo, y nombre sin igual, digno de alabar. Eres digno de toda la gloria, Dios. Eres digno de que al mencionar tu nombre lo hagamos con reverencia, Jesús. Eres bueno. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Nombre sobre todo, nombre sobre todo. Te amamos, Jesucristo, levantamos tu nombre en alto. Eres la fuerza de nuestra vida. Y digno de alabar, Cristo, mi nombre sin igual, digno de alabar, y digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, y digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, y digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Te amamos, Jesús. Eres digno, Jesús, eres digno, eres digno. Esta semana, nos corresponde leer Hechos, capítulo 23. Te esperamos mañana jueves, en nuestro servicio de oración y adoración presencial. Empezamos a las 8 de la noche. ¿Formas parte de un ministerio? Te esperamos este sábado, 7 de enero, en nuestra primera reunión ministerial de este 2023. Damos inicio a las 7 de la noche. Únete con nosotros a nuestro ayuno de Daniel. Una oportunidad para que nos acerquemos más a Dios y comencemos el año 2023 de la mejor manera, llenos del Espíritu Santo. Prepárate para recibir la palabra de Dios.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegre estar nuevamente en este servicio virtual. Este miércoles 4 de enero es nuestro primer servicio virtual del año. Que Dios le bendiga. Esperamos que la haya pasado muy bien en este fin de año y que esté con mucho optimismo, con mucha fe, esperando que este año sea lo mejor para nosotros, según la eterna voluntad del Señor. Vamos a iniciar en esta noche con nuestra reflexión bíblica, la cual la encontramos en el Salmo 51. Y en el versículo 10 dice la palabra del Señor, dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que el rey David decía después de haber pecado en contra de Dios, después de haber adulterado y prácticamente después de haber enviado a la muerte a Urías, que era el esposo de Betsabé, con quien adulteró el rey David, prácticamente después de haberlo matado, de haber cometido un homicidio indirectamente. Todo el salmo es un salmo muy conocido en el cual David le pide misericordia a Dios. Y en el versículo 10, como lo acabamos de leer, el deseo de su corazón es decirle a Dios, es pedirle a Dios que cree en él un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de él. Ese es el deseo del salmista. Y hoy que estamos en los primeros días de enero, yo creo que muchos tenemos muchos deseos, muchos propósitos, y creo que algunos son los que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Y creo que en algunos no se diferencian de lo que el mundo también desea, ¿verdad? Hay propósitos, deseos, como decir bajar de peso, un mejor empleo, aprender un idioma, iniciar un negocio, ahorrar, aquellos deseos de todos los años. Y no estoy diciendo que sean malos en sí mismos o que son pecaminosos. Lo único que digo que estos deseos igual los puede tener un cristiano como un impío, un inconverso, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Que nosotros tengamos esos deseos o esos propósitos para este inicio de año no nos diferencia en ninguna manera con los propósitos del mundo. De hecho, creo que de alguna u otra manera nos hemos dejado influenciar y hemos dejado que ese pensamiento mundano permee también nuestro propio pensamiento y que nosotros solamente deseemos eso. Pero, ¿qué es lo que un cristiano debe desear en su corazón? ¿Cuáles son esos propósitos agradables a Dios? Porque como creyentes, usted y yo deberíamos de desear parecernos más a Cristo, hacer su voluntad, deleitarnos en lo que Él quiere para nuestra vida y no en lo que nosotros mismos queremos. Porque en realidad esos deseos suenan muy egocentristas. Pareciera como que algunos, ¿verdad? No usted, que es un buen cristiano, pero algunos pareciera que tienen ese pensamiento de un Dios mago, que usted le dice: mi deseo, Señor, es que yo sea delgaditito este nuevo año, ¿verdad? Por favor, ayúdame a que eso sea una realidad. O mi deseo es emprender un negocito, ayúdame a que eso sea una realidad. O mi deseo es aprender algo nuevo, ayúdame. Como que lo importante pareciera que somos nosotros y que Dios es nuestro ayudante o ese mago que concede los deseos de nuestro corazón, lo cual va en contra de la enseñanza bíblica. Creo que es al contrario, es escudriñar las Escrituras y de las Escrituras sacar cuál es el deseo del corazón de Dios para nuestra vida, que ya está expresado, que ya está escrito, y nosotros adaptarnos a ese deseo y decir: Señor, yo quiero andar en esos caminos. Yo quiero parecerme más a ti, quiero obedecer lo que tú has dejado en tu palabra para ser un mejor creyente, para ser un mejor cristiano. Porque hay otros deseos o otros propósitos que se van acercando un poquito más a lo que Dios desea para nuestra vida, ¿verdad? Hay quienes se proponen al inicio de año decir: bueno, este año sí voy a leer toda la Biblia en todo el año. Ese
es un buen propósito. Voy a escudriñar o estudiar más ciertas porciones de la palabra de Dios. Voy a dedicar un tiempo más prolongado a la oración, a la meditación, a la comunión con Dios. Voy a hablarle por lo menos a una persona a la semana le voy a hablar acerca de mi fe, acerca de Cristo. Vaya, una persona al mes, pues por lo menos, ¿verdad? Que nosotros dijéramos, esos deseos son más cristianos, digamos, son mejores deseos y es algo en lo que nosotros deberíamos de andar. En realidad, ni siquiera deberían de ser propósitos para un nuevo año, sino que esto debería ser parte de nuestra vida. Porque si somos verdaderos creyentes, entonces el orar no va a ser un peso para nosotros, sino que el orar va a ser una parte natural de nuestra alma, de nuestro espíritu que desea hablar con el Todopoderoso y con el que verdaderamente es capaz de cambiar nuestra situación, si es que verdaderamente somos creyentes. Si somos creyentes, nadie nos debería de motivar o obligar a leer la palabra de Dios. Si creemos que la que está escrito en este bendito libro, es la palabra del Señor. Si nosotros creemos eso con todo nuestro corazón, no hay quien nos motive, ¿verdad? La motivación va a salir de ese corazón regenerado. No hay quien nos diga, lean la Biblia, ¿verdad? Como una obligación. De ninguna manera tendría que ser algo natural. Como de la misma manera nadie nos tendría que obligar o estar motivando o estar exhortando a compartir a las otras personas acerca de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, de quien nosotros decimos, Él me salvó. Y si Él nos ha salvado, si es nuestro Rey, si es nuestro Señor, no deberíamos de estar obligados o esperando que alguien nos motive para que nosotros le hablemos a otras personas acerca de Cristo. De hecho, estos propósitos son un poquito mejores que los otros, pero igual, esa debería de ser el deseo de cada uno de la iglesia, de los que conformamos la iglesia. En eso deberíamos de andar todos los días, o sea que ni siquiera aún eso. Pero yo creo que como creyentes, mis amados hermanos, sí podemos tener buenos deseos para nuestra vida y podemos tener deseos más profundos, ¿verdad? Mucho más profundos que bajar de peso, mucho más profundos que comer bien, mucho más profundos que viajar, mucho más profundos que sacar un grado más, ¿verdad? Porque eso lo vamos a hacer en el transcurso de nuestra vida. O sea, hay deseos más profundos. Y más allá de esos deseos, ¿verdad? Sus buenos propósitos de orar más, de leer más la palabra, que son buenos, todavía debería de haber otros deseos con mayor profundidad que están en su palabra. Y no pretendo acá hacer un catálogo de ellos, yo solo de algo voy a hablar, solo de crear, ¿verdad? De que Dios, más bien dicho, de que Dios cree en mí un corazón limpio. De eso es lo que voy a hablar en esta noche y sería un buen deseo, un buen propósito para nuestras vidas que nosotros andemos con un corazón limpio delante de Dios, así como el salmista lo decía. Y al principio expliqué un poco acerca de ese contexto, por qué él decía eso, y no estoy diciendo que forzosamente nosotros estemos en pecado para que nosotros le tengamos que decir al Señor, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. No forzosamente, aunque algunos pudieran estar pasando por diversas situaciones que no le agraden al Señor, pero no forzosamente que estemos en la misma situación. Esa era la situación en la que David estaba. Y él nos comunica algo de parte de Dios para aplicarlo hoy, ¿verdad? O sea, la aplicación que él tuvo en ese momento fue diferente a la que hoy nosotros le podemos dar. Ese momento él lo describe y dice que él tenía esos deseos, ¿verdad? Pecaminosos dentro de él, y entonces por eso se ve en la necesidad de clamar a Dios y de pedirle que Él haga un nuevo corazón, un corazón limpio en el interior de David. Entonces, ese tipo de deseos son los que nosotros como creyentes deberíamos de tener, deseos más profundos, ¿verdad? Porque no somos iguales, mis hermanos, a los que están en el mundo, ¿verdad? O sea, el mundo tiene sus propios deseos y nosotros también podemos desear cosas buenas, agradables para nuestra vida, pero debemos de desear más allá.
debemos de desear a Dios, debemos de desear a Cristo, que nuestros propósitos estén guiados a través de la palabra del Señor y no a través de lo que el mundo dicta. Entonces, uno de los motivos por los cuales nosotros deberíamos de pedirle al Señor que cree un corazón limpio dentro de nosotros y un espíritu recto es porque el mismo Jesucristo, muchos años después de esto, en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Tú incluyes en tus oraciones, aparte de todo lo que le decimos al Señor, aparte de nuestras acciones de gracias, aparte de esa adoración, aparte de esa exaltación, de esa alabanza a su nombre, aparte de que nosotros le pedimos que nos libre del mal, que nos perdone, pero nosotros también pudiéramos hacer como hace el salmista y decirle: Señor, crea en mí un corazón limpio. Esa debería ser también nuestra oración, nuestro deseo, nuestro propósito, porque dice: dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, así como tú tal vez te estarás preguntando en tu casa, y así como también se lo preguntó, pienso yo, el rey David, ¿cómo es posible que un hombre, que un ser humano pueda tener un corazón limpio delante de Dios? Porque las apariencias son una cosa y todos podemos aparentar algo, todos, ¿verdad? Pudieran decir en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, los hermanos de la iglesia pudieran decir: ese hermano se ve que es obediente, este hermano se ve que es humilde o que está limpio su corazón. Imagínense tal cosa, ¿verdad? Alguien pudiera decir de otra persona eso, pero una cosa es lo que los demás opinan, ¿verdad? Lo que los demás pudieran opinar, pero otra cosa es, mis amados hermanos, tener un corazón limpio, no delante de los hombres o no en apariencia, sino un corazón limpio delante de Dios, que conoce a la perfección el interior del ser humano. Eso es algo que ya estamos hablando en un grado mayor, porque como conoce nuestros mejores momentos, ¿verdad? Él conoce nuestros momentos alegres, nuestros momentos tristes, pero Él también conoce esos momentos en los cuales nosotros estamos haciendo algo desagradable delante de sus ojos. Es decir, Él conoce absolutamente todo acerca de nuestra vida. Por eso es que es complicado sería muy difícil para el ser humano decir así fácilmente, decir: tengo un corazón limpio delante de Dios. ¿Quién puede tener un corazón limpio delante de Dios? Si la misma palabra del Señor nos enseña que uno es el camino del hombre, que muchas veces es contrario, siempre es contrario a la voluntad, al camino de Dios. Si la Biblia nos habla constante y consistentemente que hemos pecado, que hemos fallado, que estamos fuera de la voluntad de Dios, dice Romanos 3:23, un texto muy conocido: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y así otros textos nos mencionan que ofendemos a Dios, no solo en lo que nosotros hacemos externamente, sino también en lo que nosotros pensamos y más allá en lo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo tener un corazón limpio delante de Dios? Bueno, la misma palabra del Señor es la que nos responde, y eso lo encontramos en el mismo salmo del cual estamos hablando. La palabra del Señor dice en el versículo 1 de este salmo, el Salmo 51, dice David hablándole a Dios, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido
justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿cómo tener un corazón limpio delante del Señor? Bueno, lo que el mismo texto nos acaba de enseñar desde el versículo 1 hasta el versículo 10 es, en punto número 1, ir a Dios. Muchas veces cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando volvemos a hacer algo malo, delante de Dios resulta que algunos no regresan a aquel que es poderoso para perdonar nuestros pecados, sino que van a otro lugar. Imagínense, Judas no fue a Jesús para pedir perdón, él fue a una soga y se colgó por el remordimiento de lo malo que él había hecho. Otros increíblemente van con hombres, van con sacerdotes, van con imágenes, pero no piensan en ir a Dios. Y acá lo primero que nosotros debemos de saber para poder pedirle a Dios y tener la confianza que Él cumplirá su promesa en nosotros de crear, de hacer un corazón limpio delante de Él, es ir con Él directamente, ir con Dios, no ir a otras personas, no ir a alguien más, sino ir a Dios. El número 2 es clamar misericordia, en lugar o en contraposición de justificarse a sí mismo. Tal vez algunos de nosotros hemos cometido ese grave error y cuando llegamos con la intención de pedir perdón, lo que encontramos es que nos estamos autojustificando. Decir, Señor, perdóname, pero no tuve la culpa. Eso no es adecuado y no es pedir perdón, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos perdón es porque estamos aceptando, en ese mismo pedir perdón, estamos aceptando que necesitamos la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos, que Él no nos paga conforme nuestros actos se merecen. Y esa es la realidad de las cosas. Nosotros los cristianos podemos decir de una manera muy alegre, de una manera muy feliz, Señor, no me has pagado conforme mis obras. Porque imagínense lo que haría el Señor si nos pagara conforme nuestro pecado, conforme nuestras rebeliones, conforme la manera en como nosotros pensamos, conforme la intención de nuestro corazón. Entonces el Señor nos destruiría si Él nos paga conforme nosotros merecemos, pero nosotros de Él no hemos recibido ese juicio, esa justicia, ese castigo, sino que nosotros recibimos de Él gracia. Nosotros recibimos de Él misericordia. Por eso es que David clama misericordia al único que es capaz de otorgar esa misericordia, a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, al Todopoderoso, al que verdaderamente derrama sobre nosotros su abundante misericordia. Ponte a pensar en eso, hermano, y lo que tú has recibido de parte del Señor es misericordia. Lo que yo he recibido de parte del Señor es misericordia. Por eso hay otro salmo, el Salmo 136, que tiene 26 versículos, en los cuales los 26 versículos dicen una misma frase. Dicen, porque para siempre es su misericordia, exaltando la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de tu vida durante todo el tiempo que tú has vivido. Tengas mucho tiempo, seas un jovencito, seas adulto, seas una persona mayor, todos esos años que tú has vivido, Dios ha tenido misericordia de tu vida. Todos los años que yo he vivido, Dios ha tenido misericordia de nuestra vida. Por eso es que nosotros no deberíamos de estar en la expectativa cada 31 de diciembre, pensando que qué será lo que va a tener Dios para mí. Lo que va a tener Dios para ti es misericordia, como siempre lo ha tenido.
gracia, abundantes bendiciones de parte de Él. Y obviamente no estoy hablando de bendiciones materiales, estoy hablando de ánimo, de salud, de felicidad, de consuelo, de esas ganas de seguir adelante, de luchar, esa fe que es más preciosa que el oro, dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos ha dado Dios. Entonces, nosotros no deberíamos de estar a la espera, ¿verdad? Cada 31 de diciembre, ¿qué será lo que? No, el Señor ya ha hablado y ha hablado abundantemente en su palabra, y lo que vamos a recibir de Él este otro año y todos los demás años que vengan es su abundante misericordia para nuestra vida. Eso es lo que vamos a recibir de Él. Y lo que siempre hemos recibido y lo que vamos a seguir recibiendo hasta que Él decida apartarnos de esta tierra. Así es y así será. Entonces, en esta segunda parte, ¿verdad? Número 1, ir a Dios. Número 2, clamar misericordia. Eso es lo que David hace, ¿verdad? Al inicio de ese salmo, eso es lo que dice. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y repite nuevamente, conforme a la multitud de tus piedades. Conforme a la multitud de tus piedades. Entonces, número 2, clamar misericordia. Número 3, reconocer el pecado y la rebelión. Y eso es algo importantísimo también, mis amados hermanos. Quiero compartirles que es una parte fundamental en el Evangelio, porque no hay buenas noticias, mis hermanos, si no es que conocemos también que hay malas noticias, ¿verdad? Es decir, el Evangelio, esa palabra de origen griego que se utilizaba hace muchos años, era que venía un viajero que iba de pueblo en pueblo anunciando las buenas nuevas. Entonces las personas lo esperaban porque no sabían qué había pasado, por ejemplo, en la guerra, y ellos querían escuchar, ¿verdad? Que su pueblo había triunfado, que sus seres queridos estaban vivos. Entonces el que daba las nuevas buenas, él a viva voz decía las noticias, se las compartía a los de esa región. Estaban esperando buenas noticias. Ese es el Evangelio, buenas noticias. Pero a alguien que se cree justo, a alguien que se cree bueno, a alguien que cree que ya está hecho en la vida y que no necesita nada de nadie y mucho menos de Dios, para él no existen tales buenas noticias. O sea, él diría, yo ya tengo buenas noticias, no le hago mal a nadie, ¿verdad? Me comporto bien, trato de hacer las cosas moralmente aceptables según la sociedad, y entonces no necesito a Dios ni necesito buenas noticias. Pero esa es la parte fundamental del Evangelio, reconocer el pecado y la rebelión, porque entonces ahí vemos cuáles son las malas noticias. Y las malas noticias es que el pecado y la rebelión tienen un precio que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la mala noticia, pero ahí seguido de eso, ¿verdad? Hay una coma, un punto y una coma nos da la otra parte que son las buenas noticias, que es el Evangelio, donde dice, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el punto número 3 es reconocer el pecado y la rebelión, así como lo hizo David. Él dice, contra ti, y solamente contra ti he pecado. Él acepta lo malo que ha hecho. Y claro, sea como sea el medio por el cual nosotros reaccionemos, porque David reaccionó porque le enviaron a alguien, ¿verdad? Y eso es también lo que provoca el pecado. El pecado provoca una ceguera. Y entonces él estaba adulterando, ¿verdad? O sea, con una mujer que no era la suya, y había mandado a matar al esposo de esa mujer para quedarse con ella. Entonces viene un profeta de parte del Señor y entonces le cuenta una historia, ¿verdad? Porque de otra manera él no iba a reaccionar al pecado. Le cuenta una historia y le dice, mira, hay un señor que tiene 1000 ovejas, que tiene muchas ovejitas. Es alguien que tiene mucho. Y viene un visitante. Y entonces en esas culturas era una obligación, ¿verdad? Era parte
de la naturaleza de ellos el compartir una gran comida con un visitante. Entonces, si viene un visitante y entonces dice, este señor, en lugar de agarrar una de sus ovejitas y matarla y ponerla delante de su visitante, va con otro, dice, que nada más tiene una ovejita y le quita esa ovejita y entonces mata a esa ovejita y se la ofrece a su visitante. Y entonces la palabra del Señor dice que David se enojó mucho, ¿verdad? Y entonces no me puedo imaginar el rostro de su enojo, pero se enojó. Y entonces el profeta Natán le pregunta, ¿qué crees que merece ese hombre? Y entonces él enojado dice, ese hombre se merece la muerte ese hombre. ¿Cómo teniendo muchas ovejas va con el que no tiene o con el que tiene solamente una y le quita esa oveja? Ese hombre merece la muerte. Y entonces a la misma vez Natán le dice, tú eres ese hombre, el que merece la muerte. Entonces tiene que venir palabra del Señor para que él note lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Porque hasta ese momento no vemos en David un ápice de arrepentimiento. No vemos nada de arrepentimiento hasta ese momento en el que viene la palabra del Señor a través del profeta en ese entonces, y entonces le dice, tú eres ese hombre pecador. Has pecado en contra del Señor. Y en aquellos tiempos, la condena por el adulterio y la condena en este caso también por el homicidio era la muerte. Esa era lo que él tenía que pagar. Pero el mismo profeta, en el mismo momento, ¿verdad? Se parece mucho al texto que acabo de mencionar de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y acto seguido dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pues el profeta le indica su pecado, pero le dice, pero Dios ya te ha perdonado. Dios ya te ha perdonado. Entonces a la misma vez yo me imagino esas palabras duras, punzantes como una lanza, ¿verdad? Y a ese David enojado diciendo, ese hombre se merece la muerte. Y entonces cuando le dicen, tú eres ese hombre, tal vez siente frío en todo su cuerpo y siente como que si le acaban de echar un balde de agua fría. Y entonces él empieza a recapacitar y el Espíritu Santo empieza a redarguir su corazón. Y entonces él ciertamente se puede poner triste y decir, he pecado. Pero en el mismo momento el profeta le dice, pero Dios ya te ha perdonado. Dios ya te ha extendido ese perdón. Entonces algo fundamental, mis amados hermanos, para tener un corazón limpio es reconocer el pecado y la rebelión. ¿Qué hacemos nosotros justificándonos a nosotros mismos? No hacemos nada, no es una actitud cristiana, no es una actitud sincera delante de Dios. Debemos de reconocer el pecado y la rebelión, reconocerlo porque eso le agrada a Dios, eso le agrada en sobremanera a Dios. Por eso Jesús contaba esa parábola que todos conocemos o la mayoría lo conocemos, donde viene el publicano, ¿verdad? Y sube delante de Dios y viene otro y también sube delante de Dios y entonces uno de ellos le dice, Señor, yo te doy las gracias porque no soy como este publicano que está acá. Yo sí doy diezmo de todo lo que gano, doy a los pobres y no soy como él. Entonces esta persona se estaba auto-justificando. Mas sin embargo el otro decía que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, sé bueno conmigo que soy un pecador. Eso es lo que decía. Y entonces Jesús dice, de cierto salió más justificado el que se golpea el pecho y decía, soy un pecador, que el otro que se autojustificaba a sí mismo. De hecho, para los que se autojustifican, no hay perdón porque se autojustifican.
no necesitan, ¿verdad? Entre comillas, o ellos piensan que no necesitan a Cristo el Salvador, pero es lo que más necesitan en su vida, pero primero deben de reconocer el pecado y la rebelión. Entonces, para tener buenas noticias, en este caso del Evangelio, forzosamente necesitamos las malas noticias. Necesitamos saber que si no fuera por Cristo estamos condenados a una eternidad de juicio y de castigo por un ser justo, por el que creó ese juicio y ese castigo, el ser tan bueno que es Dios, que no puede pasar por alto el pecado, sino que debe castigar la iniquidad y castigar la maldad. Entonces debemos de reconocer ese pecado. Y número 4, en el texto que acabamos de leer, es pedir limpieza. Es decir, después de ir a Dios, después de clamar misericordia, después de reconocer el pecado y la rebelión, debemos de pedir esa limpieza. Porque entonces ya en este mismo salmo dice David, en el versículo 7 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Comprender sabiduría. Y después dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Y en realidad, allá, ¿verdad? En ese entonces, la palabra hisopo probablemente se refiera a otro tipo de limpieza, pero hoy lo entendemos, ¿verdad? Como hisopo, como algo minucioso, como un artículo de limpieza para buscar en las partes, digamos, más escondidas o más pequeñas. Entonces dice: purifícame con esa minuciosidad, ¿verdad? Purifícame en las cosas más pequeñitas que tú hayas en mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y después dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces él pide esa limpieza. Y en el versículo 1 dice: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces el deseo de nosotros debería de adecuarse, debería de conformarse a ese deseo que el salmista tiene de decirle al Señor en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y Jesús dice más adelante, como ya lo hemos leído en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y David, en ese tiempo, mis amados hermanos del Antiguo Testamento, vemos a este David con fe, a este David que vivió todas esas etapas duras, ¿verdad?, que cada ser humano debe de experimentar para conocer a su Salvador, porque él ciertamente pecó. Pero, ya no lo vemos como aquel que en un principio, ¿verdad?, el Señor observaba su conducta misericordiosa, perdonador, y entonces él le llamó conforme al corazón de Jehová, ¿verdad?, en aquel entonces. Más adelante lo vemos pecando en ese proceso tan duro, tan difícil para él, pero que tuvo la gran bendición de parte de Dios de ser elegido para ser perdonado. Y entonces él se da cuenta de su pecado y entonces él tiene fe en que Dios es poderoso para limpiarlo. Y esto, mis amados hermanos, anuncia a Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, ve a Jesucristo, que aún no ha venido en ese momento donde este salmo fue escrito, no ha venido, pero sí lo anuncia, sí proclama la venida de Jesucristo, mis amados hermanos, porque el mismo Pablo, hablando de David, ¿verdad?, dice que David mismo, pensó en la justificación sin obras. Y esto lo encontramos en el Salmo 32, 1 y 2, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y viene Pablo y lo que hace es decir que David mismo, dice, atribuía justificación sin obras, porque él está viendo a Jesucristo. Ciertamente ese pecado, fíjense, ese pecado de David recae sobre su hijo, que al final de cuentas muere, pero o sea, recae sobre el hijo que muere, pero él también está anunciando por fe aquella justificación que ya no trae un castigo en sí mismo para los transgresores. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces él está viendo más allá. Él está viendo el día de hoy, mis hermanos, porque la palabra de Dios es eterna y como tuvo su aplicación en aquel entonces, en ese hombre pecador que necesitaba ese perdón, mis amados hermanos, hoy también tiene su aplicación, ¿verdad? Hoy también podemos pedirle al Señor, venir ante el Padre y decir, Señor, yo quiero un corazón limpio delante de ti. Entiendo que es dichoso el varón que tiene un corazón limpio porque ese va a ver a Dios. ¿Y cómo puedo ser limpio de mi corazón? Solamente a través de la obra redentora de Jesucristo. Solamente a través de él, lo que anunciaba David, lo que él todavía no lo había podido ver con sus propios ojos, pero en lo cual tenía fe, que iba a venir el momento en el cual nosotros seamos totalmente justificados, porque en Cristo sí encontramos esa justificación. Es decir, nuestros pecados, mis amados hermanos, no se quedan sin castigo, o sea, sí se quedan castigados, pero tenemos la gran bendición de Dios que no son castigados a nosotros directamente, sino que hubo alguien que se puso en lugar de nosotros. Y ese alguien es ese ser maravilloso que nos visitó en esta tierra y que fue a esa cruz, mis amados hermanos, a ese campo de muerte llamado Gólgota, ahí donde los sacaron fuera del pueblo de Israel, como sacaban a los animalitos que eran sacrificados y los perdían. Entonces así fue sacado del campamento ese Cordero Santo y fue llevado a ese campo de muerte, y en ese campo de muerte, mis amados hermanos, ahí está llevando nuestros pecados y nuestras rebeliones. Es decir, el cristiano no es que Dios pase por alto, ¿verdad? Nuestros pecados, no es que Dios se haga loco con nuestros pecados de ninguna manera, sino que Dios castiga a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él creamos, tú y yo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ya no tenemos por qué perdernos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Entonces, ese Cristo, mis amados hermanos, es el que nos justifica. Ese Cristo es el que nos puede limpiar nuestro corazón. Y para aquel que no lo ha conocido, para él entonces es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Fue lo que nos pasó a nosotros, a los que venimos a Cristo, cargados con muchos problemas. De alguna u otra manera venimos a Cristo, ¿verdad? La mayoría de veces venimos enfermos, cargados con problemas, cargados, mis hermanos, con una soledad dentro de nuestro corazón, con un vacío existencial. No sabemos qué camino tomar, no sabemos qué será nuestra vida, no sabemos qué hay más allá, mis amados hermanos, de la muerte. No lo sabemos, y así venimos a Jesucristo. Y lo que hizo ese ser maravilloso, Jesucristo, nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo algo muy especial, algo único para nuestras vidas, lo cual lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 3. Otro texto muy conocido donde le responde a Nicodemo. Nicodemo va de noche ante Jesús y le empieza a hablar acerca de los milagros.
y le dice: Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque si no, no harías las señales que tú haces. Y Cristo como que no le responde nada acerca de los milagros, sino que le dice y le enfatiza una verdad. Le enfatiza una verdad, y es de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de que el Salmo 51:10 dice: crea, ¿verdad? Crea en mí un corazón limpio. Y entonces Cristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Dios lo que hace es hacer un nuevo corazón. Es el bendito cumplimiento de la profecía de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cómo podemos venir ante Dios y presentarnos delante de Él con un corazón limpio, como lo pedía el salmista, como era el deseo del salmista? Bueno, pues es una obra maravillosa, un milagro de parte de Dios que Él hace en nuestros corazones. Es un nacer de nuevo, es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel que Él nos va a dar ese nuevo corazón. Es la única manera en la que podemos hacerlo, ¿verdad? Y es la única manera en cómo se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, a través de su gracia salvadora, porque no hay ninguna buena obra que nos justifique. Eso es una realidad, pero ya justificados por Dios, ya lavados de nuestros pecados, ya un corazón limpio. ¿Qué es lo que va a hacer un corazón limpio? Producir o dar fruto de buenas obras. Eso es, y entonces nuestro corazón se va a mantener constantemente limpio si recurrimos a Dios. Entonces, en esta noche, para aquel que esté escuchando por primera vez el Evangelio, o que se haya detenido a escuchar esta transmisión y haya dicho: yo no tengo un corazón limpio delante de Dios, yo necesito nacer de nuevo, es probable que este sea el momento en el que Dios va a hacer ese milagro en tu vida, y puedes orarle al Señor más o menos de esta manera, a modo de ayuda. Puedes decirle: Señor, entiendo que he pecado, reconozco mi rebelión, reconozco mis pecados, y reconozco que tú has venido a salvarme. Hoy te recibo como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a tener siempre un corazón limpio delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué tal con los que ya hemos conocido a Dios? Ya hemos nacido de nuevo, esa obra maravillosa ya ha sido hecha en nuestra vida, que probablemente sea el caso de la mayoría de los que nos están viendo a través del Facebook. Pero ¿qué tal, mis amados hermanos, si nuestro deseo para hoy, si nuestro deseo para este año que viene, si nuestro deseo para todos los años que nosotros estemos en esta tierra sea de que Dios siga creando en nosotros, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ese corazón limpio? Que si en algún momento nos hemos apartado de la voluntad del Señor, que nosotros podamos reconocer nuestros pecados, nuestras rebeliones, y acercarnos nuevamente a aquel que puede tener misericordia de nosotros y decirle que nos limpie. Ahora no con la sangre de animalitos, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que mantengamos ese corazón limpio delante de Dios. ¿Te parece si le pedimos hoy en esta noche eso? Sí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que haga eso en nuestro interior.
Señor y Dios, venimos delante de ti, Padre, reconociendo que te necesitamos, Señor. Yo te necesito, Padre, todos los días de mi vida, Señor. No solo este inicio de año, Padre bendito, no solo el año que acaba de terminar, en el cual tú has sido bueno conmigo, yo te necesito en cada instante de mi vida. Señor, te pido que tú crees un corazón limpio en mi interior y que un espíritu renovado me sustente, Dios. Lo pido también por mis hermanos. Reconozco mis rebeliones, Señor, y reconozco que en mi corazón, Señor, muchas veces me aparto, Dios, y le tomo más importancia a otras cosas, Señor. Lo reconocemos delante de ti, Padre, y te pedimos, Señor, que nos sigas transformando y transformando todos los días, Padre, y que podamos estar delante de ti con ese corazón renovado, con ese corazón limpio. Sabemos, mi Dios, que por eso ha venido Jesús, tu único Hijo, que nos ha limpiado de toda maldad, el único en el cual nosotros podemos tener vida eterna, quien es el camino, quien es la verdad, y quien nos ha regalado esa esperanza, Señor, de que en los postreros días, mi Dios amado, viviremos una eternidad a su lado. Gracias, Señor, por proveernos todo lo que tú nos das, Señor. Nunca nos hará falta sustento, comida, abrigo, vestido, Señor amado, y te pedimos que nunca nos falte ánimo, esperanza, salud, mi Señor, fuerza para seguir adelante, tu consuelo, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en todas las luchas, en todas las adversidades, en todas las batallas que nos toque pelear, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que vas adelante de nosotros, Señor, y que siempre saldremos victoriosos ante cualquier necesidad, ante cualquier adversidad, porque tú lo has prometido en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, porque en este mundo tendremos aflicción, pero tú nos has dicho que confiemos, porque tú has vencido al mundo, Señor. Si tú has vencido al mundo, Dios, hoy puedo decir confiadamente que yo también soy vencedor, y puedo decir confiadamente que mis hermanos que nos siguen a través de esta transmisión son vencedores, son más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Qué alegre estar nuevamente con ustedes. Deseo que Dios les bendiga. Feliz noche.